Dios me dijo que lo que debería de hacer, hermano. ¿Así? ¿Y por qué no me lo dijo directamente a mí? No, tened mucho cuidado. Vos no sos el Espíritu Santo para tu esposa o tu esposo o para ninguna otra persona. Me decís, un momentito, Dan, ¿me querés decir que Dios nunca te habló por medio de otra persona? ¿O Dios nunca te usa para hablar a otros? Por supuesto que sí, en ambos casos. Pero lo que estoy diciendo es que hay que tener mucho cuidado con eso. A propósito, tengo 3 guías que quiero que anotes allá en tus apuntes. Si Dios te habla acerca de otra persona, vas a necesitar estas 3 guías. Número 1, sé paciente y orá. Sé paciente y orá. No vayas de inmediato para decir a alguien lo que Dios te haya dicho de otro. Esperás, tenés paciencia, orás, te asegurás de que haya sido Dios quien te haya hablado. Y dejás un tiempo para que Dios les hable primero. A veces Dios te dice una cosa acerca de alguien, sin ninguna intención de que se lo digas. Te lo dice para que ores, que la persona esté receptiva a la voz de Dios. Entonces, tenés paciencia, orás y no te apures. Guía número 2. Dios te usa para confirmar lo que ya dijo a ellos. Ahora, esto sucede muy a menudo. A veces Dios te dice algo acerca de otra persona y después de un tiempo se lo comentas a la persona y te dice, chao, yo sentí que Dios me estaba diciendo lo mismo, pero no estaba seguro. Frecuentemente Dios usa a otro creyente para confirmar lo que ya me viene hablando. Sé paciente, orá. Date cuenta que normalmente Dios te habla de otro para confirmar nada más. La tercera guía. Dios te usa sin que sepas, o es decir, inconscientemente. Cuando Dios quiere hablar por medio de vos a otra persona, normalmente ni cuenta te vas a dar. Es fabuloso. A mí me pasa constantemente. Estás en tu grupo pequeño y alguien hace un comentario suelto, sin pensar en vos, y lo que dicen va como una flecha directamente a mi corazón. Y digo, la flauta. Dios me está hablando por medio de la boca de otro. Por eso, si no estás en un grupo pequeño, te perdés todo ese beneficio. Te perdés que otros te hablen de parte de Dios sin darse cuenta ni siquiera. Varios de ustedes me han dicho en distintas oportunidades, ay, Dan, el mensaje del domingo pasado fue para mí. Pues yo no leo tus cartas, yo no duermo debajo de tu cama, yo no tengo la más mínima idea de lo que está sucediendo en tu vida cotidiana. Simplemente abro mi Biblia, la estudio, preparo un mensaje, después doy un pensamiento que va por ese lado del auditorio y pega directamente a alguien. Después tiro un principio que va por el otro lado y pega a otro directamente. Y no me doy cuenta ni siquiera, pero vos te das cuenta porque Dios te está hablando. Ahora la sexta pregunta. ¿Me convence
o me condena. Si no captas este principio, la diferencia entre el convencimiento y la condenación, vas a estar constantemente tomando decisiones equivocadas porque pensaste que habías oído la voz de Dios cuando de verdad fue la voz de condenación. El convencimiento, según la palabra de Dios, viene de Dios. Nos lo da para corregirnos. ¿Un ejemplo? Yo digo algo ayer, algo que no debería de haber dicho, y siento la voz de Dios diciéndome que no debo hablar así. Es el convencimiento que viene de Dios. Dios lo hace para corregirme, porque me ama, porque quiere que yo viva correctamente. Él quiere desarrollar mi carácter. El convencimiento es algo que Dios me está diciendo que necesito cambiar en mi vida. Por el otro lado, la condenación viene de Satanás y es para criticarme, acusarme, atacarme. Es motivado por el mismo odio que Satanás me tiene. Es ese sentir que me dice, soy un idiota, no valgo nada, ¿por qué hice eso? Cuando te sentís así, te puedo asegurar que no es la voz de Dios. ¿Cómo lo sé? Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios no habla con una voz condenadora. Dios nunca ataca mi valor, nunca va a atacar tu valor. ¿Te mostrará tu pecado? Oh, más vale, pero no ataca tu valor. Sos su hijo. Él te ama tal cual sos. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19, describe cómo Dios habla en nuestras vidas. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso, vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Así es la voz de Dios. La condenación es como una nube negra de culpa. Cuando Dios habla, es como una luz finita que ilumina algo que necesito cambiar en mi vida. Y su palabra me dice cómo hacer el cambio. Y después Él me ayuda a hacer el cambio. Así habla Dios en mi vida y en la tuya. Ni bien confieses tu pecado, Él te da la solución y la culpa desaparece. No dura para siempre. La condenación es general, nebulosa y nunca desaparece. El convencimiento es específico, claro y desaparece ni bien respondas a él. Entonces, cuando estoy convencido y me doy cuenta de que algo hice mal, ¿por cuánto tiempo he de sentirme mal? Simplemente el tiempo necesario para que me arrepienta. Si me llevo un mes a arrepentirme, voy a sentir la culpa por un mes. Si tardo un año, voy a sufrir por un año. Pero si ni bien me hable Dios y yo respondo, sé que he oído la voz de Dios. La Biblia dice lo siguiente acerca de Satanás. Apocalipsis 12:10. Satanás es el acusador de los hermanos. Él te quiere acusar.
Tenés que entender cómo el diablo trabaja con tus pecados. Cuando se trata del pecado, antes de que lo cometas, Satanás lo minimiza. ¿Has notado eso? Después, cuando ya cometiste el pecado, él lo agranda. Antes de que peques, te dice, no es gran cosa, todo el mundo lo hace, no te preocupes. Y después, cuando se entera que ya pecaste, te dice, ¿cómo pudiste? Pero sos lo peor. ¿Con qué cara decís que sos un seguidor de Jesús? Así es la voz de Satanás. ¿Qué hago entonces? Me doy cuenta que es la voz de Satanás y no de Dios. Presto atención a lo que me diga Dios y respondo enseguida cuando me convence de un pecado. ¿Es convencimiento o condenación? Es una más de las pruebas para reconocer la voz de Dios. Y ahora la séptima prueba, la séptima pregunta. ¿Siento la paz de Dios? Si sentís mucha presión, estás agobiado, confundido en cuanto a alguna decisión, sea acerca del dinero, tu ministerio, tus chicos, estás muy confundido, es muy probable que no sea la voz de Dios en tu vida.